Muy buenas tardes, somos de la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora de segundo A de Ciencias. Nuestro tema que les vamos a dar a conocer es la segunda ley de Newton. Integrantes de este trabajo son Cortés Leslie, Cornejo Keiri, Bautista Suani, Mora Brittany, Perea Darling y quien les habla, Cabezas Melanie. Objetivo: estudiar y analizar la segunda ley de Newton sabiendo cuáles son los elementos fundamentales del movimiento y cómo los podemos poner en práctica. Introducción. La segunda ley de Newton, también conocida como ley fundamental de la dinámica, es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ley explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento, cuya masa no tiene que ser porque es el constante, actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz. Las características más representativas de la segunda ley de Newton son las siguientes. En los cuerpos que participan se encuentran fuerzas que están relacionadas por medio de la ley de acción y reacción. La segunda ley es una ley básica de la mecánica. Cuando se den casos en donde la masa no sea constante, la fórmula puede variar. Como fórmula, en el siguiente punto tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton. Esto quiere decir que cuanto mayor es la fuerza neta que le aplicamos, mayor velocidad alcanzará a la hora de expresar la ley. La fórmula que debe usarse es la siguiente: F que es igual a M por A. Esto quiere decir que F significa la fuerza neta que estipula en Newton, M que significa la masa del cuerpo y A que significa aceleración. Cuando se aplica la segunda ley de Newton, establece si una fuerza es neta en un objeto, la velocidad del objeto cambiará, dado que su dirección y rapidez ha cambiado. En este ejemplo tenemos tres elementos: la aceleración, la masa y la fuerza. En el ejemplo podemos ver una chica moviendo un carrito de compras. El carrito de compras es muy fácil de mover ya que tiene rueditas, entonces su masa va a ser menor y la fuerza que va a ejercer la chica al moverlo también, pero su aceleración va a ser mayor. Esto sería diferente si en el ejemplo tuviéramos a un elefante desplazándose. El elefante es un animal grande, con mayor masa, y va a ejercer mayor fuerza a la hora de moverse, pero su aceleración va a ser menor. Esto significa que para que un objeto se mueva rápidamente, debemos aplicarle mucha fuerza, pero también la rapidez con la que se mueva va a depender de qué tan pesado o liviano sea. Un ejemplo simple de la aplicación de esta segunda ley de Newton ocurre cuando empujamos un objeto pesado, estando el objeto en quietud, o sea, con aceleración igual a cero. Podemos poner en movimiento el objeto ejerciendo sobre él una fuerza si vence la inercia y que le imprima una aceleración determinada. Si el objeto es sumamente pesado o masivo, es decir, que posee una gran masa, debemos ejercer mayor fuerza para aumentar su movimiento. Ejemplo 1. Aquí lo mandan a calcular la masa. Carlitos le aplica una fuerza de 23 newton a objeto sobre el piso, la cual provoca una aceleración de 6.8 metros por segundo elevado al cuadrado. Determina la masa de dicho objeto. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos, que es la fuerza de 23 newton, la aceleración de 6.8 metros por segundo elevado al cuadrado y calcular la masa. Tenemos ya la fórmula de la fuerza y tenemos que hacer un despeje de fórmulas que sería masa igual a fuerza sobre aceleración. Aquí hacemos reemplazar los datos
y newtons lo pasamos a kilogramos por masa sobre segundo elevado al cuadrado. Estas de aquí, las masas sobre segundo al cuadrado, la tachamos para que quede kilogramos y realizamos una división que queda 3.38 kilogramos. Como segundo ejemplo, tenemos calcular la aceleración. Este ejemplo nos indica que una fuerza de 85 newtons es aplicada a un objeto de 45 miligramos. Determina el valor de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado que la provoca la fuerza. Como datos tenemos que la fuerza es 85 newtons, la masa 45 miligramos y tenemos que buscar la aceleración. Tenemos que convertir los 45 miligramos a kilogramos, por lo que se hace una división que se divide 45.000 por 1000 y da 45 kilogramos. Tenemos una fórmula principal, que esa la tenemos que hacer después de fórmula, y la fórmula quedaría fuerza sobre masa es igual a aceleración. Entonces ponemos los datos y como la fuerza está en newton, tenemos que pasarlas a kilogramos. Entonces ahí se simplifica kilogramos por kilogramos y se divide 85 dividido para 45, que da 1.39 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, como conclusión tenemos que podemos decir que la segunda ley de Newton es una de las leyes más básicas del área de la mecánica, la cual se utiliza para poder analizar los movimientos más próximos a la superficie de la Tierra y también participa en el estudio de los cuerpos celestes. Gracias.